que la política es quizá la única profesión para la que no se necesita ninguna preparación. Que Gonzalo era candidato. Gonzalo es candidato. Gonzalo fue una de las locuras de Danilo Medina, que por primera vez se está judicializando de manera seria y probatoria los expedientes de corrupción. Cuando usted dice, pero ¿por qué nada más nosotros los del PLD? ¿Quiénes fueron los que salieron del poder? ¿Cuáles son los que están más frescos para conseguirlo? Ya doña Miriam lo dijo, solamente llevamos aquellos casos que tienen elementos probatorios y operativos. Ahí hay cientos de casos. Mire, por ejemplo, estos funcionarios del PRM tienen que verse en el espejo. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Tenemos un invitado que no requiere presentación. El licenciado Cándido Mercedes, sociólogo, académico, gerente, y es un invitado muy frecuente a este y a muchísimos programas, porque Cándido está asediado por todos los programas de opinión, e incluso programas de variedades que no son de opinión. Gracias, Cándido, por aceptar la invitación. Nosotros lo queríamos desde el lunes, pero Cándido tiene una carga académica que a veces no le permite. Buenos días, Cándido. Muy buenos días. Complacido de compartir con usted. Y vine a traerle esto especial. Pero tengo material ahí para la Semana Santa. Eso es del Tribunal Superior Electoral. Esa gente están haciendo un trabajo extraordinario. Congreso Internacional de Partidos Políticos, Democracia y Derecho. Y Justicia Electoral. Una revista de justicia electoral. Y mira, sin mucha bulla. Exacto. Con un perfil muy bajo. Y actuando como debe ser, correctamente. Sí. Cándido, el caso Calamar. Eso ha ocupado la atención pública. Que persecución política, que actúan bajo órdenes de Luis Abinader, que el gobierno está de capa caída y necesita ese tema para levantar. Ya yo vi que Participación Ciudadana pidió que no haya intervención de los políticos. En el caso, con esa capacidad tuya, que has escrito mucho sobre estos casos de corrupción. Mire, Calamar pertenece a lo que Transparencia Internacional está denominando la gran corrupción o la corrupción a gran escala, y que yo le llamo mega corrupción y otros le denominan hipercorrupción. Esa gran corrupción que en gran medida afecta la vida social, económica e institucional de una sociedad. Cuando usted está hablando de 19 mil millones de pesos, eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero, sobre todo en una sociedad pobre y vulnerable. Piense por un minuto, 19 mil millones invertido en un gran hospital en el sur profundo. O en Bávaro, que no hay hospitales públicos. En Bávaro, Punta Cana, no hay hospitales públicos. O sea, un gran hospital regional. Pero aquí hay, de las 31 provincias, hay como 15, 20 que no tienen acueductos, que están listos. O sea, eso es la gran corrupción. Pero esa corrupción es lo que usted y yo hemos también denominado como parte de la cleptocracia. ¿Por qué? Porque la gran corrupción solo se da con lo que se denomina la captura del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Es como el narcotráfico. Cuando usted habla de narcoestado, no quiere decir que todos los habitantes de ese país están ligados a la droga. Ahora, basta que 10 o 15 funcionarios al más alto nivel estén enquistados en la estructura del Estado y entonces sirvan de ¿qué? Coordinadores, de garantistas, de todo, para que el narcotráfico haga su función de manera expedita. Pues eso mismo es Calamar, captura del Estado. Si usted busca, 11 instituciones involucradas del Estado. Pero cuando usted sigue hurgando, se va a encontrar que lo que se llama la unidad de análisis financiero, que usted sabe más que yo de eso, ¿quién la maneja? El Ministerio de Hacienda. Sí. Pero cuando usted busca lo que se llama reporte de actividades sospechosas o de operaciones, porque hay RAS, reporte de actividades sospechosas, y hay ROS, reporte de operaciones sospechosas, ¿a dónde tienen que ir esos reportes? A esa unidad. A la unidad. No, yo le comentaba con Jacqueline, porque yo formo parte de un banco. Exacto. Y tenemos plataformas que te dan unas alertas automáticas, y entonces esas alertas se depuran. Algunas son falso positivos, pero
las que se detectan sospechosas, como tú señalas, eso se envía a esa unidad. Pero la unidad era parte del entramado. Por eso era que entonces tenían una agencia del Banco Estatal que sacaban dinero ahí, porque ya eso es sospechoso que a una persona le salgan cheques de 50, 100, 200, 300 millones de manera frecuente. Eso saltan las alarmas. Loco pone a uno, ¿verdad que sí? Si fuera en términos de bocina. Claro. O sea, estalla el banco por el ruido. Entonces, fíjese que ahí doña Miriam Germán dice, allí donde hay indicios probatorios y operativos es que una institución debe funcionar. Por ejemplo, para que usted entienda, a mí me dijeron el abogado que hizo en el Palacio el expediente y cuánto le dieron de Odebrecht. Pero yo no lo puedo decir. No. ¿Y por qué? Pero no sabe que ese fue un expediente hecho a la medida. ¿Por qué? Porque no tengo las pruebas. Pues así hay cientos de expedientes. Mire, por cada caso de corrupción que un Estado como República Dominicana puede detectar y llevar, por cada caso, hay 99 que tú no lo puedes llevar. Después no logra las pruebas. Porque las pruebas, ¿me entiendes? Y además, los ladrones, porque son delincuentes políticos, no le vamos a decir ladrones a los de la calle, esos son peores, porque esos se roban 19,000. Y realmente no necesitarían, desde el punto de vista social, robar. No, porque muchos de ellos llegaron ricos al poder. Ricos al poder y eran empresarios antes. Pero es lo que yo le digo a los estudiantes. Mira, el ser humano viene de manera intrínseca con esos 7 pecados capitales. La soberbia, la ira, la lujuria, la gula, la envidia, la avaricia y la pereza. Los 7 están ahí. ¿Qué nos hace más seres humanos? En la medida en que tú aplastas cada vez que te quieres salir como animal esos 7 pecados capitales. Entonces, como le decía, esa captura del Estado viene generada por esa cleptocracia, llevada a su máximo nivel de exacerbación. ¿Eso es histórico en diferentes gobiernos o esta situación se da en el pasado gobierno? Mire qué lindo lo que estamos viviendo. Yo estoy feliz, yo me puedo morir mañana. Mire qué ocurre. Eso es una canción, puedo morir mañana. Eso se viene dando en República Dominicana, esa alianza de criminalidad, así, criminalidad organizada, lo tienen supuestos empresarios, ¿verdad? Siempre ligados con X o Y funcionarios dentro del Estado, lo que llamamos el rentismo político. Sí. ¿Está bien? Ahora bien, ¿qué es lo bueno de este momento? Que a lo largo desde el 1966, si usted quiere, o desde el 1961, esa clase política era una especie de casta. A ellos no le era, él estaba vedado, le estaba bloqueado ir a la justicia, porque venían con el San Benito de persecución política y ahí se quedaba. ¿Y qué ocurre? Que los otros no le daban seguimiento porque ellos decían entre ellos, entre bomberos, no se pisa la mano. No se pisa la mano. Ese era el modo vivendi y el modo operandi. ¿Qué de bueno tiene este momento histórico que está viviendo la República Dominicana? Que por primera vez se está judicializando de manera seria y probatoria los expedientes de corrupción. Por lo tanto, esa gente no son presos políticos. Son políticos para eso. Pero además, sí, porque fíjense que ninguno se está refiriendo a los expedientes. Ya doña Miriam lo dijo. Solamente llevamos aquellos casos que tienen elementos probatorios y operativos. Ahí hay cientos de casos. Hay más de 500 casos en la Procuraduría, pero hay que analizarlo, hay que llevarlo a cabo de manera exhaustiva. Yo le digo a la gente, esos expedientes son lo que en sociología se llama la objetividad. La objetividad es todo aquello que existe independientemente de mi creencia, de mi ideología, de mis valores, de mis intereses. Si yo le pregunto a ese caballero, ¿qué es esto que está aquí? Pero si él me dice que eso es una vaca, ya yo sé que está loco. Incluso de muchos años, lo de Donald Guerrero se sabía. Se sabía. Entonces también otro argumento, no, ¿por qué se saca ahora? No, es eso, es que existe, ¿verdad? Y tiene los elementos probatorios más fáciles. Cuando usted dice, ¿pero por qué nada más nosotros los del PLD? ¿Quiénes fueron los que salieron del poder? ¿Cuáles son los que están más frescos para conseguirlo?
No existe aquí en República Dominicana la prescripción de la corrupción. Sí. O sea, a mí me gustaría que lo de Balaguer, 66-78, 86-96, lo llevaran, pero ya eso es difícil, usted encontrar eso. Ya los papeles se perdieron. O tiene que haber alguien, fíjense cómo que delate y lleve todas las pruebas. Pero toda esa gente que pasaron hace 10 años, le es difícil. Sabemos que llegaron a la corrupción, pero le es muy difícil. Entonces, miren, por primera vez en la historia dominicana se está judicializando la corrupción. Fíjense que Participación Ciudadana escribió un libro que llamaba 20 años de impunidad. En ese libro, 1983-2003, esos 20 años, 227 casos de corrupción. Solo 6 llegaron y uno solo fue condenado de 227 casos. Cuando Balaguer, acuérdese que nada más llevó a quién, a Anicia Ricí, sí, de aduanas, y no duró ni 3 meses. No hubo así como un expediente bien elaborado para llevarla, sino que San Joaquín dijo y ya. Lo de Jorge Blanco, hoy sabemos, y Balaguer dijo, no, lo que pasa es que todo es presidente y quiere volver a hacerlo. Y lo sacó de circulación. Habían pruebas, sí, pero era, yo te sabe, piña, que yo. Y luego nos dimos cuenta que Salvador Jorge Blanco toda su vida vivió en el mismo sitio donde vivía. No hubo esa sociología visual, esa auditoría visual, ni nada, porque era una persona prestigiosa como abogado y todo eso. No hubo esa prueba de dinero de él en términos. Entonces, aquí estamos viendo esa situación de un antes y un después, donde se está judicializando la corrupción. No hay persecución política. Persecución política es cuando usted y yo tenemos diferencia ideológica, diferencia política, yo le impido a usted participar políticamente y no hay competencia política, cualquier parecido con Nicaragua es pura coincidencia. Eso sí es persecución política. Ah, que Gonzalo era candidato. Gonzalo es candidato. Ni lo va a hacer. Ni lo va a hacer. Gonzalo fue una de las locuras de Danilo Medina, que convocó al Palacio Nacional a 6 compañeros de su partido, al Palacio Nacional. Cuando yo fui PLDista, vos criticaba con certeza a Balaguer, porque Balaguer hacía reuniones políticas en el Palacio. Se supone que desde el punto de vista del protocolo, del respeto a la jerarquía, usted como político no puede estar haciendo reuniones políticas en el Palacio, partidarias, porque si es política con otros políticos de algo que tenga que ver con el interés nacional, pero eso no se debe. Eso lo aprendí yo en el 70 con vos. Pues Danilo Medina convocó a 6 a que se tiraran. Los engañó. Y ya usted vio que fue un engaño. Amarante Baré renunció, echó el discurso, Reinaldo Pared renunció, dijo por qué renunciaba, y hoy estamos viendo todas las pruebas. Es más, yo pensé que Gonzalo iba a caer por el tema del asfalto. No, es que son muchas cosas a la vez. Mire, cuando salga, porque la Cámara de Cuentas, de las 18 obras de Odebrecht, auditó 11, y hay una sobrevaloración de 668 millones de dólares. Eso no ha salido. Y hay gente ahí involucrada. Bueno, el grueso de obras se hizo cuando era ministro Gonzalo Castillo en Obras Públicas. Hay gente ahí que con adendas, ya ustedes saben, obras. Entonces, acuérdense que Odebrecht reconoció que allí de donde daba dinero sobrevaloraba la obra en 22%. Esas 18 obras calculadas es 1.200 millones de dólares. Pero como aquí lo que se auditó fueron 11 obras, se calculó en esas 11 obras 668 millones de dólares de sobrevaloración en un país tan pobre. Las cosas que se hacen con 600 millones de dólares. Ay, sí, eso llora la presencia del Señor. Pero todo eso ocurría. Y hay de esa gente que usted dice, de esas obras, que están ahí directamente vinculados. Pero del Palacio llamaban. Del Palacio pedían, maquillen. Pero hay momentos que tú no puedes formar, porque era tan grosero aquello, que por más que tú quieras maquillar, no puedes. Ojalá la saquen, pero también por ahí eso tendrá que explotar en algún momento. O sabremos la historia. Y el alegato del PLD de que hay personas mencionadas ahí, como el diputado Gori, que sin embargo no lo llaman, que hay 23 funcionarios destituidos, que se señala que están vinculados a actos de corrupción. Ellos dicen que el Ministerio Público nada más mira para un lado. Mire,
Uno de los graves problemas de la sociedad dominicana es querernos igualarnos a todos. Y eso no es posible, número uno. Número dos, insistimos que doña Miriam tiene razón, los elementos probatorios. No es lo mismo usted destituir a Faña, acuérdese que lo acusaron de acoso y luego la justicia dijo que no. No es lo mismo usted decir, por ejemplo, esta joven Alba Luz Jiménez, que se detectó con tiempo el problema de la licitación y compra lo paró. No hubo, el acto no se llevó en sí. De todas maneras está en el PECA, porque doña Milagros, Carlos Pimentel y Contraloría estudiaron el expediente y lo mandaron a la PECA. Entonces usted no me puede comparar eso que está en la PECA, que fueron 3 millones que iban de compras, con esto que está ahí. Ahora nosotros, lo que luchamos por más transparencia y una democracia más fortalecida y una justicia más efectiva, todo lo que tenga que ver con corrupción, que hayan pruebas, que se respeten los derechos fundamentales, que se respeten, sea quien sea, hay que llevarlo a cabo. Por ejemplo, miren, usted quiere ver algo más amargo para nosotros, los que tenemos cierta sensibilidad, que lo que se llama, aquí no existe la delación premiada, sino el criterio de oportunidad, que fíjese cómo lo están usando ahora despectivamente los delatores, los traidores. Eso tiene un mensaje. Es para mí un trago muy amargo, Claro. pero está en el criterio de oportunidad. Pero volvemos y decimos, de cada 100 actos de corrupción, que uno tiene toda la prueba visual, que uno ve la transformación de esos personajes, si no hay prueba probatoria, la justicia no puede operar. Entonces, ¿cómo se investigan esos casos? ¿Usted cree que el Ministerio Público hubiese podido llegar hasta donde ha llegado si esa gente no habla? Claro. Es eso. Entonces, tú dirás, como sociedad, entre perderlo todo y que todos queden inocentes, por lo menos aquí están 21 imputados y vamos a seguir. Eso seguro que lo del diputado tendrá que seguir profundizándose, o es probable que ese diputado, ya eso es hipótesis, sea de lo que tendrá que hablar en algún momento. Porque acuérdense, el criterio de oportunidad para tener más información que sean probatorios. Vamos a hacer una breve pausa, que esta conversación está sumamente interesante. Continuamos en unos minutos con Cándido Mercedes con este tema y otros temas de interés. Continuamos esta interesante entrevista con Cándido Mercedes. Y ya para cerrar el caso de Calamar, ¿tú crees que esto sienta un precedente que ya obliga, porque tú estás optimista, yo estoy también muy optimista y alegre? Digo, no alegre porque le pueda pasar a ellos, sino porque qué bueno que se sepan estas cosas. ¿Tú crees que esto sienta un precedente de que en lo adelante el Ministerio Público tendrá que ser parecido a este y de que todo gobierno tendrá que investigar los actos de corrupción, aunque sea del gobierno anterior? Todas a la vez. Mire, por ejemplo, estos funcionarios del PRM tienen que verse en el espejo. Y eso que ayuda, porque si habían 10 que iban a robar, supóngase que roben 2. No, exacto. La sociedad Los más está ganando. osados. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, es un elemento fundamental e histórico esa judicialización de la corrupción, porque es que esos delincuentes políticos sabían que robaban y no iba a pasar nada. Sonaba en los periódicos y después todo tranquilo. Ese era el historial de República Dominicana. Ahora eso no va a ocurrir, porque además la gente no entiende. La sociedad dominicana cambió. Fíjese que cualquier acto de una vez explota. Esas redes sociales, todo explota. Entonces los actores políticos tienen que cambiar. Ahora, hay un señor que decía, porque me da mucha pena, él decía, no deja de tener razón, se llama Robert Louis Stevenson. Él decía que la política es quizá la única profesión para la que no se necesita ninguna preparación. Parece que él pasó por la Cámara de Diputados. Y él pasó por República Dominicana y duró mucho tiempo. Y dijo, pero no se necesita ninguna preparación. Fíjese, esos 3 exfuncionarios, altos funcionarios, Donald Guerrero,
muy bueno muy bien preparado en gerencia financiera. Bueno, yo te vi también cómo hizo todo el entramado, Sí. pero el tipo es brillante. Era profesor de Ucamaima, profesor de INTE en materia de gerencia financiera, incluso fue director de la maestría de alta gerencia de INTE. Ese es Donald Guerrero. Ok. Usted tiene a Gonzalo Castillo, bueno, un emprendedor. Y el otro que es hijo de un empresario y todo. Ok. Pero yo estoy plenamente seguro, eso es pasándome que estoy, pero si eso han leído un libro de política, dígame No, mentira. porque ellos lo que eran empresarios sostenedores de Danilo Medina. Eso es no son políticos profesionales, y la política es arte y es ciencia. Bosch por eso era contrario de que los empresarios se metieran a política. Y nos hablaba bien claro en la división social del trabajo. Eso no quiere decir que no aparezca un empresario con muchas condiciones políticas, que tenga sensibilidad social, pero también tiene que formarse, porque es una ciencia y es un arte. Es la más extraordinaria. Y después de la filosofía, y para mí la política es más que la filosofía, porque usted tiene que dominar, tiene que saber de historia, tiene que saber de economía, tiene que saber de literatura. Un político es una persona que tiene que prepararse. Pero aquí no, aquí entonces muchos empresarios utilizaban la política de trampolín para hacerse más ricos. Ahí hay uno de ellos que, siendo ministro, hizo una empresa con otro ministro. Sí. Y eso la Constitución y las leyes lo prohíben. Y entonces el Estado le compraba. Le ganó a las dos empresas tradicionales de fabricantes de abonos. ¿Me entiendes? Eso es una barbaridad. Lo que estaba pasando en República Dominicana era una verdadera cleptocracia, y lo que un señor que yo amo mucho, que tiene un libro que se llama Crisis de la Democracia, Adam Prysowski, dice que la democracia solo funciona cuando los conflictos, sea cuales sean, se procesan de manera diáfana, nítida, en el marco institucional. Y cuando también los actores absorben esos conflictos en función de los valores de la democracia y en el marco de las reglas. Eso es lo que es la democracia. Por lo tanto, esto que estamos viendo, lo que hace es que fortalece la democracia. No es como viene Margarita a plantear una propuesta y que ellos cuatro, Danilo, Abinadel, Hipólito y Leonel, se junten. Eso sí es politizar. Eso es lo que hay que dejar al Ministerio Público que investigue. Que ese es el planteamiento de participación ciudadana en su comunidad. Claro. Y de todo el mundo. Miren, para que usted vea. Acuérdense que yo no soy el representante de PC, yo soy miembro de PC. Yo voy a decir esto. Ayer, el señor Vincho Castillo, con todos sus hijos y muchos hombres y mujeres de su partido, dijo cosas que... Y mire que yo estoy muy lejos ideológicamente de esa gente. Pero tú tienes que convenir que eso es verdad lo que dijo. Sí. Que no era persecución política. Que hay que apoyar al Ministerio Público. Eso lo dijo Vincho Castillo ayer en una red de prensa. Y ya lo otro, yo no tengo prueba, que llamaba la atención de querer crear una crisis cuando esto es una judicialización de la corrupción. Cuando a mí me preguntan, Cándido, ¿y por qué reacciona el PLD ahora? Y no reaccionaron con Antipulpo. Yo le he hecho esa pregunta a los PLDistas. Hay hipótesis. Todo el mundo dice que vienen más casos. O de que en algún momento será llamado Danilo Medina. Es que no es que en algún momento, es que tiene que ser llamado. La sociedad dominicana tiene la madurez suficiente, si hay pruebas de llamar al presidente, de llamarlo. Ollanta Humala fue llamado, es más, tuvo preso. Y su esposa, Keiki Fujimori, que era candidata, tuvo presa más de 3 meses. Y el papá está preso hace años. Y el papá tiene 25 años preso. PPK, con 80 años, un profesor de economía de la Universidad de Harvard, está preso domiciliario. Alan García, que había hecho su mejor gobierno, acuérdense que en el primero tuvo que irse huyendo por corrupción. En el segundo actuó más o menos vinculado a Odebrecht, le dijo a los fiscales, espérense un momento, y se mató.
Ya va más de 5. Toledo, ese vagamundo, sin vergüenza. Está escondido. Está escondido. ¿Ves? 7. Ok. Y Pedro Castillo, yo te vi, está preso. Si usted se va a El Salvador, hay 2 expresidentes presos en El Salvador. Si usted se va a Costa Rica, hay 2 expresidentes que estuvieron presos. Incluso hubo uno que fue, después que salió de presidente de Costa Rica, fue a la OEA, secretario general de la OEA, y tuvo que renunciar de la OEA y llegar a Costa Rica. Y allá le pusieron en el aeropuerto. Para aquí de que los expresidentes son intocables. No, mire que lo que ocurre es al contrario. Por ejemplo, usted que tiene sus hijos, yo que tengo, uno tiene que ser ejemplo, no es en el discurso, es en la acción, es en la práctica. Los hijos aprenden lo que uno hace. Es como un padre que le pide a un hijo, no fume al hijo. Y él fuma. Él fuma, pero manda al hijo a que le prenda el cigarrillo allá. Todos los días el padre tiene un can en su casa tomando, y el hijo, ¿qué es lo que va a hacer al final? De 100, uno no va a tomar, pero los otros 99, ¿por qué? Porque el espejo social es ese. Claro. Cándido, y tú como sociólogo, ¿qué explica que a pesar de todos esos casos, nuestros partidos políticos se mantienen, sacan votación, a diferencia de lo que uno ve en América Latina, que los partidos tradicionales han sido barridos y de vez en cuando surge una figura mesiánica? ¿A qué se debe la fortaleza de nuestros partidos? Y si eso es bueno. Eso es bueno, un poquito malo. Sí, porque fíjese que es que el riesgo es muy grande cuando desaparece el sistema de partido. Porque puede venir algo bueno, pero puede venir algo peor. Siempre ha sido algo peor. Y entonces la experiencia que tenemos es peor. Número 1, porque puede venir alguien que no sepa nada de política, que tiene condiciones extraordinarias, carismáticas, y entonces una sociedad ávida de un nuevo renacer se va por ahí y sucede. Mire cómo está Venezuela. Venezuela, el salario mínimo es $28, el más bajo de toda América Latina y el Caribe. ¿Cuántos dominicanos había en Venezuela en los años 70, 80, hasta los 90, hasta el 2000? Más de 300,000 dominicanos. Y hoy, ¿quiénes son los que vienen a República Dominicana? Está mal. ¿Por qué? Porque, bueno, llegó Chávez, un mesiánico, y mire cómo está Venezuela. Es eso. Entonces, hay que cuidarlo. Aquí los partidos, como dice una amiga mía, no desaparecen, pero mutan. ¿Cuál es el problema? Mire qué es lo que ocurre. Fíjese que en esos países como Costa Rica, Uruguay, Chile, cuando usted llega a la presidencia, usted no quita a nadie. Usted no puede quitar a nadie. Usted puede nombrar los puestos de alta jerarquía, directores generales, los ministros y ya. Es que aquí el presidente nombra hasta el conserje. Hasta el conserje. Entonces la política, acuérdese que cuando tú buscas, usted sabe más que yo de eso, tenemos 4.7 millones de empleados en República Dominicana. De eso, el 56 ahora mismo son informales. Pero de los 2.200.000 formales, hay casi uno. 28% son empleo público. Y eso lo nombra aquí en el partido que tenga. República Dominicana es uno de los países, de los pocos que quedan, con el despojo político. Despojo político, y llegamos nosotros, se van ustedes. Eso es el despojo político, eso no se da. En Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, mataron a un presidente por eso, John Garfield. ¿Te ve? Entonces, República Dominicana es el tercer país de América Latina con el mayor coeficiente de densidad ocupacional. Tenemos un empleado público por cada 11 habitantes. Ahora mismo República Dominicana tiene 720,000 empleos públicos. Y eso explica por qué la gente está en los partidos políticos buscándosela. Esa es una de las explicaciones más fundamentales, esa. Cuando este país vaya creciendo y el sector privado vaya generando más empleo y que la gente no necesite estar en el Estado para trabajar, en esa medida los partidos políticos tendrán que renovarse porque ya no van a tener esa captación tan grande, merced a que si tú estás conmigo y yo llego, tu vida cambia. Porque eso es otra. Sí. Hay gente que dice, yo voy a hacer una inversión aquí, me voy a meter aquí, me voy a fajar como un desgraciado. Si llego,
resuelvo para toda la vida. Ahí hay gente que en esos 20 años robaron tanto, que vienen 20 generaciones de él y no se le acaban los cuartos. Y ahí hay gente que nunca tú lo vas a poder probar, porque es que la corrupción es difícil de probar. Es difícil de probar. Por ejemplo, si esa señora viene donde mí, esa señora tan elegante que está allá frente, viene donde mí, y yo soy ministro, y ella quiere invertir, ella viene de fuera. República Dominicana, y ahora gente que vienen de fuera me dice, tu país sí está cambiando, no me pidieron, iba a invertir, no me pidieron coima, soborno. Había ministros que te pedían 20 millones para tú invertir en tu país, 20 millones. Ahora esos 20 millones, ¿cómo eran? ¿Eran efectivos? ¿Cómo usted le hace rastro? Por eso es que cuando... Si no hay una delación, no hay manera. Si no hay delación. ¿Cómo lo sabemos? Por el índice de percepción de corrupción, donde esos empresarios le dan el cuestionario, como no se le pide que digan nombre, apellido ni seña, dicen, fui sobornado, y así sabemos el índice de percepción de la corrupción. Pero ese señor que era funcionario, usted no lo puede agarrar preso porque no tiene la más mínima prueba. Y además no es el que recibe el dinero tampoco. Tiene dos o un canchanchan especializado para recibir ese soborno. En efectivo. En efectivo. Ahí hay gente que tiene millones y millones y millones. Y algunos de ellos han podido hacer el clic con empresarios tradicionales, económicamente poderosos, y son accionistas de algunas empresas. Pero usted nunca lo va a poder encontrar. Y ya ahí lavaron. Ya está, ya. Cándido, qué pena no tener más tiempo, pero te agradezco porque tu conversación es amena y nos permite cerrar con broche de oro este viernes. Gracias. Muchas gracias y te esperamos pronto. Gracias. Nos vamos a comercial, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.